Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio con sumo gozo a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 11 de julio de 2021. La palabra de Dios en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a tener un momento de reflexión, hermanos, con el preludio 537. Señor, tú me llamas, a cargo de nuestra hermana ministra de música, Carla Santiago. Momento del llamamiento a la adoración, hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 12. La palabra de Dios dice, es un cántico de acción de gracias, y dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Es el momento de la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar reunidos para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Poniendo en tus manos, Padre, que todo lo que se diga se acepta a tus oídos, Señor, y lo que no, lo sanciones. Bendice al predicador, a nuestro hermano, anciano gobernante Efrenaro, Señor, para que tú le des la sabiduría al predicar, Señor, para que tu palabra halle eco en nuestros oídos, en nuestros corazones, y podamos llevar a cabo, Padre,
en el día a día todas estas ricas enseñanzas que tú nos aportas. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es momento de alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 363, que se titula En Jesucristo, puerto de paz. Hermanos, es el momento de la lectura devocional, la cual encontramos en Romanos 8, versículos 1 al 27. La palabra de Dios dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intercesión del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de intercesión a cargo de nuestro hermano anciano gobernante, Efrén Haro. Hermanos, en esta tarde vamos a acercarnos a la presencia de Dios, vamos a llevar las peticiones de nuestros hermanos, vamos a interceder unos por otros. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Con esta confianza de este salmo vamos a
clamar a nuestro Dios, vamos a recibir sus misericordias, su salvación, porque aún hemos de alabarle. Bendito Padre Celestial, en este hermoso día te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el creador del mundo, el creador de la vida, Señor, y tú, Señor, nos haces levantarnos día a día, abrir nuestros ojos, Señor, ver la luz. Y Padre, te damos gracias porque somos tus hijos. Te agradecemos, Señor, todas tus misericordias. A veces no las vemos, no las entendemos, pero Padre, tú siempre nos colmas de ellas. Señor, tú provees lo necesario para nuestras vidas. Y Padre, en esta tarde clamamos a ti, ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos de la iglesia. Intercedemos unos por otros, Señor, porque hay necesidad, porque queremos, Señor, que tú estés con nosotros, Padre. Señor, hay muchos enfermos en nuestra iglesia en estos momentos. Aunque no hemos podido reunirnos, no hemos podido alabar juntos, Señor, tu nombre, pero cada uno en el lugar donde está, Señor, te alaba, te bendice, escudriña tu palabra, Padre Celestial. Padre, ponemos en tus manos la recuperación de nuestra hermana Georgina García. Ella sufrió una operación, se está recuperando. Padre Celestial, pedimos por su salud. Por nuestra hermana Isabel González, que también se encuentra delicada de salud, con ciertos malestares y dolores, Padre Celestial. A nuestros hermanos Leonor y Humberto Nájera, pedimos por su salud, por sus tratamientos que ellos están llevando, Padre. Tú sé con ello, Padre. Nuestra hermana Castañeda, Padre, no la dejes. Tú auxíliala, tú provee lo necesario para sus cosas materiales, pero también para su salud, Padre Celestial. Por nuestro hermano Jesús Zaragoza, pedimos por su salud. Por nuestra hermana Rebeca Ramírez, que también está en recuperación. Asimismo, nuestra hermana Carmen Gutiérrez, que estuvo internada. Señor, te pedimos que tú la levantes, Señor, y que tú recuperes su salud. Por nuestra hermana Paulina Reyes de Galicia, Señor, también te pedimos por su salud, que después de muchas operaciones, de mucho tiempo, Señor, ella también te alaba, te bendice y te da gracias, Señor. Te la ponemos en tus manos. Por nuestra hermana Carla Santiago, que está en un tratamiento médico, que va a tener algunas citas pronto, Señor, te pedimos que el diagnóstico sea positivo, así como también de su mamá, nuestra hermana Paloma, que también se está recuperando, Padre. Te pedimos por la hermana Sandra Soriano, que tiene fuertes dolores, tiene cáncer, Señor. Te pedimos que en estos momentos de angustias, de aflicción, tú seas con ella, seas con sus familiares, seas, Padre, en los tratamientos que ella está recibiendo, Padre. No la dejes, Señor, a nuestra hermana. Y Padre, también en general pedimos por aquellos hermanos, hermanas que tienen el contagio del COVID, Señor, que están pasando por este proceso, por estos malestares, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas su organismo, que tú les des también la confianza en ti, Señor, para que ellos puedan salir adelante. Hay varios enfermos, Señor, que ahorita no recordamos, que están en recuperación, que están también con algunas molestias, Señor. Te pedimos por ellos para que tú los levantes, para que tú, Señor, los fortalezcas, Padre. También pedimos, Señor, por la vida espiritual de la familia Rojas Baños, porque nuestro hermano también partió a tu presencia. Él es un hijo tuyo. Te pedimos por él, por la familia, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas. Te pedimos también el consuelo para la familia Sánchez Ponce, por el hermano Federico Mora, que han tenido el fallecimiento de un ser querido, por el hermano Rafael Díaz también, por el fallecimiento de su esposa, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, por la vida espiritual de tu iglesia, de las familias, Padre, en estos momentos en que a veces hay conflictos, hay roces, hay situaciones difíciles, también hay paz, también hay alegría, Señor, pero te pedimos que tú en estos momentos fortalezcas
a nuestras familias, en donde quiera que estemos, en la casa, en el trabajo, Señor, para que también ahí nos alimentemos de tu palabra, Señor. Padre, hay hermanos que también tienen la necesidad de la economía, tienen la necesidad del trabajo, Señor, pedimos por ellos, nuestra hermana Laura Guerra, nuestra hermana Elsa Vera, la familia Jiménez Álvarez, nuestra hermana Yolanda Rivera, la hermana Rosa Elena Martínez y otros hermanos también que están pasando por algunas situaciones difíciles de economía. Señor, las ponemos en tus manos, Padre Celestial. Señor, pedimos por nuestras autoridades eclesiásticas, por nuestros pastores, Señor, esta labor que ellos están haciendo en este tiempo a veces tan difícil. Algunos ya se reúnen con su congregación en algunos lugares donde el contagio, la enfermedad no es tan grave, Padre, pero también ellos están expuestos a ser contagiados, Padre. Te pedimos por ellos, por esa labor que ellos realizan, Señor, que a veces tienen que viajar de un lugar a otro para llevar tu palabra, Padre. Ponemos en tus manos al presbiterio, al sínodo, Padre, para que tú también en estos momentos les des la sabiduría para guiar a nuestras iglesias, Padre. Por nuestras autoridades civiles te pedimos por el presidente, por su gabinete, por cada uno de los alcaldes, por cada una de esas personas que están en eminencia, que tienen un cargo especial, un cargo importante, Señor. Padre, que ellos puedan cumplir su función, que ellos entiendan que han sido puestos por ti, no por el hombre, no por alguien, Señor, sino que tú, Señor, ellos son instrumentos tuyos, y dales ese temor para que ellos cumplan con su función cabalmente, Padre. Te pedimos por ellos y también, Padre, te damos gracias en esta tarde porque ha acabado un ciclo escolar más. Sabemos que muchos de nuestros hermanos, con todo y las dificultades que hubo, pudieron terminar, llegar a un término de un ciclo escolar más. Algunos de ellos terminaron algún grado para pasar a otro, Señor. Gracias porque tú les diste la sabiduría, la inteligencia para hacerlo. Algunos de ellos han presentado exámenes para pasar a un nivel superior. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en ellos, en estos exámenes, Padre. Gracias, Padre, porque ellos pudieron terminar todos los niveles de nuestros hijos, Señor. Te damos gracias por ello, Padre. Te pedimos también por los oficiales, Señor, por nuestro pastor, por su familia, por los diáconos, los ancianos, que, Padre, también seas con nosotros, que, Padre, también proveas lo necesario y también nos des la salud, Padre. Sabemos que esta pandemia ha sido difícil, que pareciera que ya se iba a estabilizar, se iba a acabar, Padre, pero están volviendo casos fuertes de contagio, Señor. Nuestra ciudad está creciendo el contagio, los hospitales vuelven a empezar a llenarse, Padre. Te pedimos que nos des esa sabiduría, esa inteligencia, Señor, para poder también cumplir con nuestros deberes, para poder protegernos, Padre Celestial. Por todo esto, Señor, oramos, por todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos, dándote gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros en cualquier circunstancia. Por eso oramos, por eso nos unimos en oración, para interceder unos por otros. Padre, todo esto te damos gracias y te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, es el momento de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 358, que se titula Para andar con Jesús. Sus
momento de los avisos, hermanos, se les recuerda que en nuestra casa de oración se presenta nuestro pastor, el hermano presbítero Jesús Vallarta Jiménez, la hermana Mara Galicia, así como el hermano Alejandro Mora. Cualquier asunto relativo con la iglesia, pueden dirigirse con ellos a lo largo de la semana o bien a través de las redes sociales. Ustedes saben el número telefónico, puede ser por correo electrónico o cualquier mensaje, hermanos. Y asimismo se les reitera que los cultos seguirán llevándose a cabo por estos medios, en tanto la autoridad nos autoriza a llevar los cultos en la casa de oración. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con nuestras ofrendas. La segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Señor y Padre nuestro, tus hijos aquí reunidos aportan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice al dador alegre, bendice estos dineros, Padre, y bendice al administrador de estos dineros. Rogándote todo esto, Padre de amor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a dar, hermanos, lectura bíblica a la primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3, versículos 1 al 10. Esta lectura es la lectura base del tema del mensaje del día de hoy, que se titula Permanecer en Cristo. Va a predicar nuestro hermano anciano gobernante Efrén Aro Hernández. Hermanos, vamos a dar lectura a la primera epístola del apóstol Juan en su capítulo 3. Dice que somos hijos de Dios y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque podemos leer tu palabra que ha llegado hasta nosotros en estos días, Señor. Esta palabra que fue inspirada por ti a través de los escritores sagrados. Y Padre, que en esta tarde queremos escudriñarla y queremos, Señor, que seas tú quien hable, que seas tú quien nos diga la enseñanza de esta tarde, Padre.
porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, el tema de este mes, como hemos visto, es seguridad en manos de Dios. Fue el tema del mes de junio y también ahora del mes de julio. Seguridad en manos de Dios. Y el tema de esta tarde es permanecer en Cristo. Comentábamos en días anteriores que el Evangelio, estas cartas de Juan el apóstol, Juan, que cuando escribe estas cartas ya él era una persona mayor, un anciano, y él ya lo escribe en otro tono, ya con un tono más como cariñoso, como que explicativo de las cosas. Y básicamente estas 3 cartas fueron dirigidas a las iglesias, no a ninguna en especial, sino a todas donde se iba a leer sus cartas. La idea de Juan era afianzar a los cristianos a permanecer en Cristo. Juan conocía las situaciones por las que cada iglesia estaba viviendo, la forma en que se tenían sus problemas, las doctrinas que estaban ingresando a las iglesias, la forma en que vivían en la ciudad y que también los cristianos hacían lo mismo. Y entonces Juan escribe esta carta donde se refleja el amor de Dios. Y el tono que él usa es de lo positivo, lo negativo. Habla de la luz, habla de las tinieblas, habla de Cristo, del diablo, habla del amor, del desamor. Entonces él hace siempre esta comparación. Y vemos aquí que entonces en este capítulo que acabamos de leer dice que nos habla del amor de Dios. Y empiezan el primer versículo, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad. Otras versiones dice: fíjense, recapaciten, hagan un balance, hagan un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y cuando nosotros vemos nuestro pasado, podemos quizá entender un poco más esta frase. Voy a poner un ejemplo de unos esposos. Hemos sabido de casos de matrimonios que al ir a visitar algún otro país se dan cuenta de algunas necesidades, de pobreza en algunos casos, y cómo toca su corazón el ver a niños con carencias, y deciden tomar a un niño, a una niña, y llevarla a su país con todos los trámites necesarios. Cuando llegan a su país hacen también los registros, y en ese momento a veces hasta cambia el nombre del niño porque ya toma el apellido de la familia. Y en ese momento forma parte de ellos. Ya es hijo adoptivo, pero es hijo de esta familia. Y él tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, la misma educación que tienen los hijos de esta familia. En ese momento ellos forman parte, son hijos de la familia. Y cuando vemos hacia atrás, y la misma Biblia a través de otros versículos nos hace recapacitar, a veces la frase: mirad cuán bueno es nuestro Dios, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. A veces como que no lo valoramos. Dice Gálatas 4:8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Nos habla de la idolatría.
Nos habla que en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, servíamos a esos dioses, a esa imagen, a esa figura de barro, de oro, de plata. Dice que no conocíamos a Dios y por eso adorábamos a estos ídolos. Efesios capítulo 2:1 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros deleites y pecados. Estamos en el mundo, hermanos, y el mundo nos jala y tenemos a veces deleites, que gozamos de la vida, de lo que hay a nuestro alrededor. Queremos sentir los placeres que da el mundo. Dice que nosotros estábamos muertos en esos delitos y pecados. Dice también Pablo que en otro tiempo estábamos en tinieblas. Dice, mas ahora sois la luz en el Señor y que debemos andar como hijos de luz. En otro tiempo estábamos en tinieblas. No veíamos la luz espiritual, la luz que viene de Dios a través del Señor Jesucristo. Dice también Pablo que en otro tiempo nosotros éramos extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, pero que ahora hemos sido reconciliados. A lo mejor no nos damos cuenta, hermanos, de esta situación. A lo mejor decimos, pues siempre he estado en la iglesia, siempre he creído en Dios, siempre me he portado bien, pero dice que nosotros tendemos a hacer obras malas. Tito nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y a lo mejor todavía tenemos algo de esto. Quizá aquí dice que está Tito, que es gente que está llena de maldad, llena de hacer lo malo, de actuar de una manera negativa, de una manera donde afecta a su prójimo. Y por último voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 19. Aquí el apóstol nos da un detalle más claro de la forma en que a veces nosotros vivíamos o a veces también queremos vivir. Por último voy a leer, hermanos, el libro de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, esa es la naturaleza del ser humano. Y aquí Pablo detalla todo lo que puede haber en nuestros corazones, en lo que puede haber en nuestra mente, el pecado que nos aleja de Dios. Y cuando recapacitamos, cuando vemos, hermanos, que a lo mejor en nuestra vida hemos participado, hemos estado en alguna de esta situación, y cuando vemos este versículo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Podemos darle gracias a Dios porque nos ha llamado a ser sus hijos, porque estábamos envueltos
en muchas situaciones, como acabamos de leer. Y dice más adelante el versículo 1, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso el mundo no nos conoce, dice Juan, hermanos. Si no ha conocido a Dios, si no ha conocido a Cristo, tampoco nos puede conocer a nosotros. Dice Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron, no quisieron saber nada de Él. Y por eso dice, más a los que sí lo aceptaron, les fueron llamados, los hizo ser llamados hijos de Dios. Y entonces quiere decir que nosotros hemos sido una nueva criatura, hemos nacido de nuevos, porque Dios nos ha llamado. Dice el libro de Romanos que hay un proceso, que Dios nos predestinó, nos llamó en un momento, nos justificó, nos perdonó, nos limpió y que nos va a glorificar. Entonces, hermanos, nosotros hemos nacido espiritualmente de nuevo y por eso el amor de Dios se ha manifestado en nosotros y por eso el mundo no nos conoce, porque no han querido aceptar a Dios. Mucha gente ha escuchado hablar de Dios, pero no lo reconoce, no lo acepta, rechazan su amor, rechazan su plan de salvación. Y nosotros que hemos sido recibidos del amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también hay algo interesante. Dice que el mundo no nos conoce porque no conoce a Dios, porque no conoce a Cristo. Y a veces, hermanos, queremos jugar con el mundo, queremos jugar con Dios, queremos andar de un lado, queremos andar en el otro. Conocemos la palabra y sabemos lo que Dios quiere, pero el mundo nos jala, el mundo es más atractivo y entonces a veces el mundo nos reconoce, pero nos reconoce como cualquier persona normal, cualquier persona que anda con ellos en el mundo. Y aquí Juan nos dice que debe haber una diferencia, que debe de haber una diferencia entre nosotros y ellos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de pensar. Pero cuando nosotros queremos seguir con la corriente del mundo, pensamos igual que ellos. Ahorita yo estoy en este lugar y aquí se piensa de esta forma, voy a actuar de la misma manera. Entonces debemos nosotros ser diferentes a ellos. Si no conocen a Dios, tampoco nos van a conocer a nosotros. Y dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Voy a leer estos mismos versículos del 1 al 3 en la Biblia de la nueva versión internacional, que tiene un lenguaje pues más actual. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no le conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es justo.
Nosotros tenemos esta esperanza en Cristo. El apóstol es muy claro, dice que todavía no somos semejantes a Él, no lo conocemos, no sabemos cómo es Él. Dice, pero que cuando se manifieste, cuando Él venga, dice, seremos semejantes a Él y lo veremos tal cual es. Esa es la esperanza que tenemos como nosotros, como cristianos, como hijos de Dios. Es por eso que debemos seguir adelante, debemos seguir, como dice, aquí dice, debemos purificarnos, debemos seguir justos, debemos buscar la pureza, debemos andar en los caminos de nuestro Dios, no perdernos. A veces la esperanza en el ser humano es de poco tiempo. Ya creo que no va a venir, yo creo que ya pasó, yo ya no voy a esperar más. Si el mundo me ofrece los deleites, si el mundo me ofrece otras cosas, quién sabe si venga el Señor Jesús, o si viene, pues no será en mi época. Y eso es lo que pasa con algunas personas que se pierden, que realmente no han conocido a Dios, y el pecado los jala, como vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una esperanza que debemos seguir firme, que debemos seguir confiando en nuestro Dios, que debemos esperar hasta que Él se manifieste, hasta que Él venga. Y mientras, nosotros seguir preparándonos, seguir en el camino de nuestro Señor, en esa esperanza de que lo veremos a Él, y dice que seremos semejantes a Él. Qué hermosa promesa tenemos en estos versículos. Qué amor de Dios tiene para con nosotros al rescatarnos, al sacarnos de nuestra, como dice Pablo, de nuestra vana manera de vivir. A lo mejor no somos malos, a lo mejor no caemos en pecados graves, en acciones vergonzosas, pero tenemos una vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo. Y esa es la esperanza del cristiano, esperar a nuestro Señor Jesucristo para ser semejantes a Él. A partir del versículo 4 y al versículo 10, Juan habla precisamente del pecado. Dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Hermanos, nosotros no estamos exentos de pecar. Tenemos una naturaleza humana, tenemos debilidades, pero a través de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos a Él y podemos pedir perdón por nuestros pecados. El versículo 8 dice, el que practique el pecado es del diablo, y el diablo peca desde el principio. Una cosa es pecar y otra cosa, como dice aquí, es practicar el pecado, vivir en el pecado. Los hijos de Dios no podemos vivir en pecado porque tenemos otra naturaleza, una nueva vida que el Señor nos ha dado. Por eso no podemos nosotros practicar ni vivir en el pecado. Nosotros debemos buscar a nuestro Dios con arrepentimiento, como conocemos esa historia del hijo pródigo. Nosotros cuando pecamos, dice Efesios 4:30, que constrictamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos también infringiendo la ley.
Y Mateo 7 nos dice que el que peca no es un verdadero hijo de Dios. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo. Más adelante dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí vuelve a reafirmar Juan: el que peca, el que no peca, el que es justo, el que no es justo. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la palabra de Dios, permanece en nosotros. Esa palabra que nosotros escuchamos es esa simiente. Quizá en algún momento de nuestra vida nos alejemos de Dios, busquemos las cosas del mundo, pero está esa simiente en nosotros. ¿Y cuántas veces no hemos visto hermanos, hermanas que regresan después de un tiempo porque la semilla estaba en sus corazones? ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios, y la palabra de Dios nos dice que no debemos nosotros practicar el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Damos gracias a Dios porque su palabra es muy clara, y aunque a veces nos cuesta trabajo obedecerla, o de lo sencillo que está, a veces no queremos entenderla. Y lo que hemos visto en estos versículos, vemos que en el versículo 1 dice que somos desconocidos. Ese es lo que vemos, que somos desconocidos, que para el mundo somos extraños, pero somos guardados para el fin del mundo. ¿Cómo es Cristo y qué hizo? En estos versículos dice que en el versículo 3 que Él es puro y que nosotros también debemos buscar esa pureza. En el versículo 5 dice que no hay pecado en Él. Ese es nuestro Señor Jesucristo, no hay pecado en Él, y Él vino también a borrar, a deshacer las obras del diablo. Él es justo y también quiere que nosotros seamos justos. Él puso su vida por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? El versículo 4 al 6 dice que debemos guardar sus mandamientos. Para permanecer en Él debemos guardar sus mandamientos. Debemos limpiarnos cada día, reconocer nuestro pecado y decirle a Dios que nos limpie de Él. Dice que también debemos practicar la justicia, en el versículo 7. Practicar la justicia, rechazar la práctica del pecado. Y que debemos amarnos unos a otros también. Estos versículos tan sencillos nos habla precisamente de ese amor de Dios para nosotros. Qué importantes debemos sentirnos ser llamados hijos de Dios. En otros pasajes nos dice que somos hijos del Rey. Y por ser hijos de Dios, también nosotros tenemos esa obligación de comportarnos como hijos de Dios. Debemos responder a ese llamado que Dios nos ha hecho. Debemos andar en ese camino, en esos senderos que Dios nos va guiando, si es que nos dejamos guiar.
pero lo que debemos hacer es obedecer los mandamientos, obedecer a nuestro Señor, amarle. Y dice que el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nuestra victoria está asegurada en nuestro Dios. Nosotros no podemos pelearla solos, necesitamos a nuestro Dios a nuestro lado para estar fortalecidos. Nosotros somos luminarias en este mundo, somos una nueva criatura, hemos nacido de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo y somos confirmados por el Espíritu Santo, quien nos da esta seguridad, nos da esta certidumbre para esperar a nuestro Señor Jesucristo, para no tambalearnos, para tener ese descanso en nuestra salvación que está segura en Cristo. Hermanos, que estos versículos del apóstol Juan sirvan para recapacitar en nuestras vidas cuál fue nuestra manera de vivir, o en qué manera de vivir estamos ahorita viviendo. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? A lo mejor esta pandemia ha servido para acercarnos más a Él, para tener más tiempo para leer su palabra, pero también en algunos casos ha quizás servido para desviarnos, para buscar otras lecturas, entretenernos en el internet. Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que no nos perdamos, somos sus hijos, hemos sido llamados y por eso nos ha amado tanto. Como hijos de Dios debemos responder ante el mundo para que nos reconozcan que somos hijos de Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Tú nos escogiste, Señor, y en su momento, Señor, nos llamaste, nos justificaste y, Padre, también nos estás glorificando, Padre. Gracias, Señor, porque aunque estamos en el mundo, podemos vivir de diferente manera. Señor, no permitas que practiquemos el pecado, no permitas, Señor, que nos desviemos. Señor, no permitas que busquemos a otros dioses, Señor, que no son dioses. Padre, quédate con tu iglesia, quédate, Padre, con cada familia, con cada miembro, Señor, en estos momentos, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, para despedirnos en esta tarde, para terminar nuestro culto, antes de la doxología, vamos a repetir el Padre Nuestro. Dice la palabra de Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.